soportar muchas cosas que aquí no soportaríamos o a tener vivencias que aquí incluso no aceptaríamos. Nosotros podemos salir de Addis Abeba en un coche, en un Toyota Land Cruiser magnífico, y a los 40 kilómetros ese Toyota magnífico se nos empieza a echar humo y nos estamos 4 horas hasta que el coche se arregla. O nos vamos a quedar atascados en el barro desde Arbamincha hacia el sur porque estamos en una zona donde cuando llueve pues es ese barro rojizo que conocemos de África, donde te saca un Toyota y te estás 2 días para salir de allí. O nos van a picar los mosquitos, va a hacer calor, en algún poblado nos van a dar la lata porque nos quieren vender, porque nos quieren... Eso es África. Donde los aires acondicionados de los coches, esto es un problema que últimamente surge mucho, estamos acostumbrados aquí en nuestro coche, nos metemos 30 grados, ponemos el aire acondicionado, que bien, que cómodo. En África un Toyota con aire acondicionado dura 6 meses el aire acondicionado, a partir de ese momento el aire acondicionado es una anécdota que funciona o no funciona. Entonces todo ese tipo de cosas es importante y aunque intentamos siempre corregirlo, la gente allí va avanzando muy rápidamente, van aprendiendo, saben las cosas que nos molestan a los europeos. Pero volvemos a insistir en lo mismo, estamos en África y este tipo de cosas hay que llevarlas tremendamente claras para no llevarnos sorpresas y sobre todo para no amargarnos el viaje. Como digo, África es siempre África, para muchos es lo que buscamos cuando viajamos a África, o sea, es ese no tener seguridad en nada, donde las cosas van a ir surgiendo y fluyendo muchas veces. Con esto no quiero decir, ni quiero liberarnos de responsabilidades, claro que las tenemos y intentamos que todo funcione lo mejor posible, pero ayuda mucho al buen desarrollo de un viaje y al disfrute final, o sea, esa componente final que nos ha hecho disfrutar de un viaje, el ir con una mentalidad adaptada al país donde nos movemos. O sea que, aunque Etiopía, como desde el principio, sea un destino que nos encontraremos en muchas programaciones, siempre hay que pensar que Etiopía es un país complicado, es un país con unas infraestructuras muy reducidas, es un país con una climatología extremadamente dura y donde las facilidades que allí se tienen para muchas cosas son muy pequeñas, ¿no? Entonces ayuda mucho ese espíritu de positivo, de intentar salir de las cosas lo mejor posible, que cualquier viajero que se embarque en cualquier destino en África, pero concretamente en Etiopía, de lo que estamos hablando, hay que tenerlo presente. Como decía, Etiopía, esa idea que decíamos que teníamos de Etiopía, o que aquí se tiene de Etiopía, de país pobre, país desértico, etcétera, se viene abajo prácticamente al segundo día de estar en Etiopía. O sea, Etiopía es un país verde, o sea, es la sensación que tú sacarás después de viajar por Etiopía, es que es un país extremadamente verde. Es un país de colinas, toda la parte norte, vamos a encontrar colinas y montañas hasta 4.000 metros, pero zonas muy verdes, zonas ricas en cultivos, ricas en ganado, etc. Y el sur vamos a encontrar una zona de selva profunda, con ríos potentes, con todos los lagos del Rif extremadamente exuberantes en vegetación, en fauna, una riqueza piscícola importante también, ¿no? Es cierto que hay desiertos en Etiopía, pero el desierto es mínimo en Etiopía. O sea, estamos hablando de la parte este, de la parte del Ogaden, que es donde fundamentalmente nos surten de esas fotos de hambrunas, de penuria, de niños con tripa, de vacas muriéndose en los campos desérticos y sedientos. Pero es que es una parte muy pequeña de Etiopía, o sea, no podemos permitirnos que esa imagen sea la que nos abarque nuestra vista y nuestro cerebro, porque realmente esa imagen no es verdad. O sea, la gente cuando vuelve a Etiopía vuelve con la idea de un país verde, de un país con agua, de un país saludable en esos aspectos, ¿no? Donde sin duda hay pobreza, en algún punto hay miseria, pero no vamos a encontrar unas poblaciones denostadas, abandonadas, miserables, como podemos encontrar en otras partes de África que sufren de climas y de situaciones mucho más adversas que las que podemos encontrar en Etiopía, ¿no? Entonces esto yo creo que es importante a tener en cuenta. Etiopía, hoy podemos, en los servicios que podemos ofrecer en Etiopía, también ahora que tenemos un foro amplio es interesante saberlo, veréis que podemos ofrecer a veces guías de habla española. Bien, los guías de habla española son normalmente gente que se ha formado en Cuba. Acordaros que el régimen anterior en Etiopía fue un régimen comunista que tuvo apoyo de Cuba durante mucho tiempo, entonces los acuerdos bilaterales que se establecen con Cuba siempre significó que mucha gente se ha formado en Cuba, ha hecho carrera en Cuba o ha hecho estudios en Cuba. Entonces hay gente que habla español, pero siempre pensar que son gente, si algunos los habéis tenido a lo mejor pues en Laos o en Yemen o en algún otro sitio que ha pasado lo mismo, en África, en algún otro punto, en Burkina también, imaginaos un poco la cabeza de esta gente, no son gente que joven la sacan de Etiopía, se la llevan a Cuba,
una isla caribeña, en un ambiente absolutamente diferente al que pueden haber vivido allí, están estudiando durante 4, 5, 6, 7 años y vuelven otra vez a Etiopía. Esto quiere decir que son gente absolutamente desclasada, gente que normalmente no conoce, pero tampoco tiene mucho interés en conocer su país, con lo cual tampoco podemos esperar de ellos una gran información, ¿eh? O sea, esto siempre que no deslumbre cuando vemos en los folletos o cuando vemos guías de habla española, pensar que son gente que nos va a resolver los problemas que allí podemos tener de comunicación, de hoteles, de infraestructuras, etcétera, pero que esa labor, si es que estamos viajando solos, que no va un guía nuestro, etcétera, esa labor formativa o de informativa, perdón, la debemos un poco cubrir nosotros previamente, porque de esta gente no podemos, hoy por hoy, empieza a haber casos que son gente que hace profesión, pero no podemos esperar tampoco grandes cosas de ellos. Esto yo creo que es importante también tenerlo en cuenta. Y bueno, yo por mi parte tampoco quiero aburrir mucho más, o sea, no voy a contar más cosas. Si os parece, dentro de lo que vamos comentando y vamos viendo de imágenes, pues vamos a ir ampliando. Y bueno, le paso un poco la palabra, se la paso totalmente la palabra a Luis, que nos cuente sus impresiones desde el punto de vista de viajero y fotógrafo, y cuando él ya nos dé el paso, pues empezamos a ver imágenes. Gracias. No, yo creo que lo más importante es ver las imágenes, ¿no? Comentando alguna cosa al calor de las imágenes, ¿no? Lo que sí que me gustaría es decir cuatro cosas sobre las imágenes, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando te planteas estas fotografías sobre algo, sobre alguien, no eres suficientemente consciente de algunos elementos que yo quisiera subrayar aquí, ¿no? Yo creo que la cámara congela parte de la realidad, ¿no? Por eso a veces puede descontextualizarla. No es lo mismo ver una foto aquí de una Hammer que ver a una Hammer moviéndose en su medio, ¿no? Esto no quiere decir que la fotografía como tal sea una mentira, ¿no? Pero hay que tener eso bastante en cuenta, ¿no? También es cierto que muchos gestos que indican actitudes, costumbres o estados de ánimo y que normalmente hacemos consciente o inconscientemente serían reprimidos si se sabe que hay alguien que nos está observando y que quiere dejarlo ahí, ¿no? Dejarlo ahí pues para toda la vida, ¿no? Hay que darse cuenta que una fotografía es un 125avo de segundo, y un 125avo de segundo puede no ser nada en la vida, ¿no? Pero desde luego puede decir mucho, ¿no? Estas son las ventajas y los inconvenientes de la fotografía, ¿no? Que a veces nos pueden llevar a ver algo y decir qué bonito, qué atractivo o qué raro, ¿no? Y según lo que busquemos, pues si buscamos cosas raras o si buscamos cosas pues, que no son habituales en nuestra sociedad, pues podemos dejarnos impresionar por esas fotografías, ¿no? ¿Qué es lo que se busca cuando se hacen fotografías? ¿O qué es lo que busco cuando se hacen fotografías? ¿Se busca una imagen forzada? ¿Se manipula lo que se ve? ¿O se escoge dentro de lo que estás viendo un determinado plano para reflejarlo? Porque de alguna manera ese plano que tú estás escogiendo te indica algo, te comunica algo. Bueno, yo creo que eso es posible que en estas fotografías que se vaya a ver haya un poco de todo. Hay un poco de coger el rábano por las hojas y sacar de contexto una cosa y hacerla muy extraordinaria, o todo lo contrario. Pero yo creo que sobre todo lo que me gustaría decir es que lo que no me gustaría que hubiesen estas fotografías es sobre todo prejuicios, ¿no? Prejuicio a la hora de verlas, a la hora de hacerlas, a la hora de exponerlas, porque creo que eso sería lo más negativo de todo, ¿no? Nosotros nos movemos por el mundo y normalmente seleccionamos aquello que nos parece más extraordinario para nuestra sociedad, pero realmente en esa sociedad en la que estamos puede ser una cosa que no solo no sea extraordinaria, sino que incluso pueda ser agresiva, que se muestre, ¿no? El saber entender eso es a veces bastante complicado, ¿no? Y lleva bastante tiempo, y desde luego los fotógrafos que viajamos